En Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 11. Hebreos capítulo 12, versículo 4 al versículo 11, dice así la palabra de nuestro Señor. Espero que la haya encontrado. Dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, tome asiento. El título del sermón de hoy día es La disciplina de Dios, y como ustedes saben, hoy día vamos a hablar de la disciplina de Dios, ¿cierto? Sabemos nosotros que estamos, ¿cierto?, en el capítulo 12, el libro de los Hebreos. Ya el autor ha hablado de la fe en el capítulo 11, la semana pasada habíamos visto, ¿cierto?, de los primeros 3 versículos de este capítulo 12, donde el autor nos llama a vivir con los ojos puestos en Cristo, y habíamos visto una analogía de lo que era una carrera, ¿cierto? La vida del cristiano es una carrera donde tropezamos, donde hay dificultades, donde hay estorbos, donde hay, podríamos decir, dificultades. Y vamos a seguir entonces viendo este segundo fragmento del libro del capítulo 12 de los Hebreos, partiendo directamente en el versículo 4, y dice así el autor: porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Como habíamos dicho la semana pasada, versículos anteriores, el autor está hablando de una analogía de una carrera, ¿cierto? Y quizás en la misma analogía sigue el autor compartiendo esto. Sigue hablando de una analogía en el sentido de que está hablando de una especie de deporte, de una especie de competición. Quizás si nosotros la semana pasada habíamos hablado y esto es visto como una carrera con obstáculos, quizás cuando hablamos de la sangre propiamente tal, podríamos quizás asimilarlo también con una carrera con dificultades que tienen que ver con un sacrificio que nos lleve a sufrir, quizás un boxeo, quizás una lucha. Podríamos quizás ver desde otra perspectiva esta disciplina de deporte, porque tiene que ver, como dice el autor, con un derramamiento de sangre. Y el autor le está llamando quizás de alguna manera la atención a los hebreos. Quizás lo que le está diciendo el autor de los Hebreos es, en palabras simples, es: ustedes han luchado. Ustedes, sabemos el contexto general, ¿cierto?, que son hebreos que están siendo perseguidos. Ustedes ciertamente han luchado y están corriendo la carrera de la fe. Háganlo con los ojos puestos en Cristo. Pero ojo, ustedes no han peleado aún hasta derramar sangre. En otras palabras, las pruebas que ustedes han pasado, las dificultades que han tenido que superar,
Los obstáculos que han tenido que pasar no han sido motivo de que ustedes lleguen a sangrar. Pueden haber cosas peores. Ustedes no han aún resistido. Y él dice combatiendo contra el pecado, porque básicamente la vida, ¿cierto? Es una vida, la vida del cristiano es una vida contra el pecado. La semana pasada habíamos hablado, ¿cierto?, de que el autor había dicho, despojémonos del peso del pecado. Porque básicamente el pecado era una carga. Aquí lo que está diciendo es que en esta misma lucha, los hebreos, los hermanos, no habían entonces alcanzado a sangrar. Este derramamiento de sangre podríamos entenderlo de manera figurativa, hermanos, como un dolor muy profundo, ¿no? Como algo que realmente duele, como una cosa que realmente nos afecta. Porque una cosa es hacer deporte y cansarnos, pero otra cosa es hacer deporte y sangrar. Son cosas diferentes. El hermano ayer casi sangra, ¿cierto? Y son cosas diferentes. Porque una cosa es ir a jugar, ¿cierto?, a un deporte X, y lo otro es salir lesionado. Son cosas diferentes. Una herida, lo que está haciendo referencia el autor, una herida realmente duele. Y quizás llevado esta analogía a la vida de la carrera de la fe, efectivamente nosotros pasamos muchas dificultades, obstáculos. Pero hay cosas que suceden en nuestra vida, hermanos, que son mucho más profundas y que realmente significan una especie de sangrado en nuestras vidas cristianas, en nuestra vida, como puede ser la pérdida de un ser querido. Cosas que realmente son dolorosas. No podemos quizás comparar el dolor de perder un hijo, por ejemplo, con, no sé, pasé una semana de escasez, se me echó a perder el vehículo. Quizás para los dos son pruebas, para los dos son cosas que suceden, pero en cuanto al dolor no se comparan. Entonces, por tanto, nosotros vemos que el autor está tratando de hacerle entender a ellos que hay un dolor quizás mucho más profundo, mucho más grave, más doloroso, que trae raíces, que penetra mucho más profundo en la vida de nosotros. Pero como va a continuar el autor diciendo, todas estas cosas, hermanos, están en la mano de un Dios soberano. Por muy difíciles que sean, por muy dolorosas que sean. Las cargas que nosotros podamos llevar, ciertamente, están todas en las manos de un Dios poderoso. ¿Qué pasaba con los hebreos en ese momento? Quizás eran despojados de sus bienes materiales, eran perseguidos por sus familiares, pero otros eran encarcelados, ¿cierto? Pero ellos podrían llegar a sufrir cosas terribles, más aún. Sí. Lo que viven hoy día, por ejemplo, hermanos en el mundo, donde ponen a sus hijos delante de ellos, digamos, con amenaza de muerte si es que ellos no reniegan de la fe. Eso realmente es sangrar, ¿cierto? Quizás este sangrado para nosotros, nuestra sociedad que es tan moderna, tan cómoda, ¿cierto?, va a tener más que ver con la pérdida de cosas que para nosotros sean imposibles de alcanzar o de recuperar. Alguien que pierde un hermano, que pierde un familiar. Porque hay cosas en las cuales nosotros no podemos remediar, ¿cierto? La muerte no se puede remediar. Pero quizás para nosotros ya perder, que se nos eche a perder el auto, o que nos choquen un auto, o que nos roben un auto, sí, es doloroso, pero tampoco es algo que nosotros nos vamos a desvivir, es algo que se puede recuperar. Existe el dicho de esto es cierto, cuando alguien te asaltan, por lo menos no te hicieron nada. Porque realmente es incomparable el valor de una vida con el valor de un bien material. Por tanto, hermanos, para nosotros quizás nosotros podríamos entenderlo, aplicándolo a nuestras vidas, que si bien nosotros hemos pasado cosas y que podemos verla como disciplina de Dios, porque estamos hablando dentro del contexto de la disciplina de Dios, hay cosas mucho más terribles que podamos llegar a vivir, hermanos, y que también son parte de la disciplina de Dios, aunque nos cueste entenderlo. Pero el autor, como entiende que los hermanos hebreos también para ellos debe haber sido algo difícil de aceptarlo, ¿cierto?, de aceptar, va a seguir expresando o explicando el porqué de estas cosas.
¿Ya? Versículo 5 dice: ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Los creyentes, hermanos del primer siglo, ¿cierto? Estudiaban las escrituras, ¿cierto?, del Antiguo Testamento en los cultos. Era algo regular. Nosotros hoy día, generalmente en la iglesia, podríamos decir, moderna, vamos siempre a los libros generalmente a los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la revelación está completa, los libros del Nuevo Testamento son mucho más fáciles de entender, de alguna manera explican las cosas muy oscuras del Antiguo Testamento, pero en ese tiempo el Nuevo Testamento no existía. ¿Qué existía? El Antiguo Testamento. Y para ellos las exhortaciones y todas las cosas venían desde el Antiguo Testamento. Esta no es la excepción. Y el autor está aludiendo a Proverbios 3, que lo vamos a leer en 2 semanas más. Proverbios 3, hermanos, será un pasaje que quizás era muy conocido, porque si ustedes se fijan, el libro de los Proverbios es uno de los libros más leídos por las personas que se acercan al Antiguo Testamento. Porque como dice, y como lo leímos en la introducción, es un libro que da sabiduría y enseña doctrina, ¿cierto? Para nosotros lo vamos a leer diferente lo que dice el autor, porque en nuestras traducciones aparece así. Proverbios 3, en su versículo 11 y 12. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. Ojo con lo que dice. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, y como padre al hijo a quien quiere. Por tanto, si nosotros vemos el sentido de lo que alude el capítulo, o sea, aquí lo que está haciendo el autor de Hebreos es básicamente lo mismo en otras palabras, ¿cierto? Ahora bien, esto el autor de Hebreos lo está conectando entonces con la disciplina, porque básicamente el Hebreos 3 está hablando de la disciplina. Y entendemos entonces, hermanos, que los procesos difíciles que nosotros vivimos, sean cuales sean, vienen de Dios cuando somos hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios a través de la fe en Cristo, ¿cierto? Nosotros, sin entrar a estudiar hoy día, porque no corresponde quizás la doctrina de salvación, entendemos, hermanos, que los hijos de Dios son hijos de Dios por la fe. Y entonces el autor dice lo siguiente, quizás para darle en palabras más simples. Si nosotros somos hijos de Dios, tengamos por seguro que Dios va a actuar en pos de nosotros como un padre. Y un padre que ama a su hijo, lo disciplina. Un padre que ama a su hijo, lo disciplina. Por tanto, hermanos, si uno es hijo de Dios y Dios nos disciplina, tenemos que ver esto, hermanos, con ojos, podríamos decir, bíblicos. Entendamos que la disciplina de Dios para nosotros es un verdadero privilegio. Es tanto así, hermanos. La disciplina para nosotros es una especie de señal de que Dios nos ha aceptado como hijos. Si nosotros vemos, hermanos, que Dios nos ha disciplinado, glorifiquemos a Dios, porque es una señal de que Dios nos ha aceptado como sus hijos. En nuestras mentes finitas, hermanos, es muy difícil comprender muchas veces la severidad de la disciplina de Dios. Porque hay cosas que son profundamente dolorosas y que bajo nuestra forma de ver las cosas es muy difícil de entender que sea disciplina de Dios. Pero entendamos algo, es disciplina de Dios. Aunque lleguemos a sangrar. Aunque lleguemos a sangrar, es disciplina de Dios. Es importante también recalcar algo. Aquí el autor, ¿cierto? En nuestra Reina Valera aparece la palabra castigo. Y es importante hacer esta aclaración. Porque la palabra castigo que de alguna manera aparece, ¿cierto? En Hebreos 3, en nuestras traducciones,
no es una traducción, ¿cierto? Pero la palabra original no tiene que ver tanto con el castigo propiamente tal, ¿cierto? Sino con la disciplina, con de alguna manera la corrección, con la acción de corregir. Porque nosotros entendemos que Dios no castiga en un sentido, digamos, de pago. Cuando un niño se porta mal, lo castigamos a modo de pago, ¿cierto? Quizás se puede ver como que Dios está de alguna manera desquitándose con nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que quitarnos de nuestra mente, porque esta acción de Dios no tiene el afán de alguna manera darnos una especie de pago, sino que tiene un afán de corrección. Entendemos claramente que la palabra castigo tiene muchas formas de verlo. De una manera negativa, decir, bueno, me castiga, es una persona que está determinadamente haciéndome daño. Por ejemplo, nosotros vemos que Jesucristo sí sufrió castigo, ¿cierto? Él sufrió castigo y sufrió derechamente nuestro castigo. Y en ese sentido, el castigo tiene que ver, tú hiciste mal, yo te pago por esto, ¿cierto? El castigo del pecado. Pero el castigo de que estamos hablando acá, o de alguna manera lo que se está haciendo énfasis, o lo que de alguna manera el autor quiere decir, es un castigo correccional, es un castigo, una forma de enderezar nuestro camino, que son quizás formas de ver el castigo de manera diferente. Entonces, para resumir esto, Dios no nos castiga a modo de desquite, podríamos decir, sino a modo de corrección. Bueno, nosotros recibimos entonces, para quizás entenderlo de una manera, disciplina de Dios. Y somos llamados entonces a ver la disciplina de Dios con ojos, con un correcto entendimiento. A pesar, ¿cierto?, de que es muy difícil en los momentos oscuros ver que esto realmente, las dificultades que estemos pasando, vengan de parte de Dios. Pero el autor, ¿cierto?, sigue diciendo y sigue enseñando del por qué esto realmente viene de Dios. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Fíjense, hermanos, que cuando nosotros analizamos la forma de reaccionar de la gente a lo que podríamos ver como una disciplina de Dios, vamos a encasillarlo en los que profesan la fe. Ni siquiera estamos hablando de los convertidos, estamos hablando de los que profesan la fe. Muchas personas que profesan la fe van a responder a lo que ven como disciplina de Dios de diferente manera. Que no he escuchado, por ejemplo, decir, oye, ¿sabéis que yo empecé en la iglesia y me empezó a ir súper mal? Entonces me fui a la iglesia. Yo creo que todos hemos escuchado algo así. O por el contrario, ni siquiera escucharlo de palabras. Vemos personas que dicen, no, yo necesito al Señor. Y empiezo a ir a la iglesia y las cosas me van mal y se apartan sin decir nada. Y se van, ¿por qué? Porque no son capaces de sobrellevar esta disciplina. Ni siquiera sobrellevar. No les gusta la disciplina. No quieren aceptar la disciplina de Dios. No quieren aceptar la corrección de Dios. No quieren aceptar el consejo de Dios. No quieren aceptar los mandatos de Dios. No quieren aceptar nada de Dios. Estas personas, hermanos, lo que hacen es, si bien profesar la fe, decir con sus obras, yo no soy hijo. Es decir o declarar directamente, yo no soy hijo de Dios. Pero por el contrario, lo que dice el autor, si vosotros aceptáis la disciplina de Dios, Dios los trata como hijos. En otras palabras, una persona que profesa la fe y acepta la disciplina, la vive, la sufre, la supera, ¿cierto? Podríamos decir. Actúa como un hijo y Dios lo mira como si Él fuera su padre. Dios lo mira como un hijo y nosotros vemos a Dios como padre. Y por tanto nosotros, cuando aceptamos la disciplina de Dios y a pesar de lo difícil que sea, seguimos y perseveramos en la fe, estamos dando testimonio con nuestras obras de que somos hijos de Dios. Por tanto, si nosotros lo vemos en cuanto al llamado a los hebreos, de que incluso podrían llegar a sangrar por la fe,
Y vemos claramente lo que está diciendo es, ojo, falta. Muy posiblemente falta. Yo también les podría decir a ustedes, hermano, quizás alguno de ustedes ya pasó la prueba más difícil que va a pasar en la fe. Pero quizás muchos de ustedes no. Quizás muchos de ustedes han pasado ciertas pruebas en la fe. Pero quizás, incluyéndome a mí, vamos a pasar pruebas muy difíciles en la fe. Puede que nosotros hayamos sufrido un poquito la disciplina de Dios. Pero puede que vayamos a sangrar. Y en eso tenemos que estar atentos. ¿Qué ministerio de la prosperidad, cierto? ¿Qué es solamente éxito? ¿Qué es? No, hermanos. Imagínense que el ministerio de la prosperidad es como el padre del siglo XXI, ¿cierto? Que trabaja todo el día, pero que no pesca al hijo, pero que le da todo lo que necesita. ¿Qué está criando? Niños mal enseñados, ¿cierto? Con una serie de carencias, pésimos seres humanos. Dios no hace eso. Dios es un padre preocupado, que te quita cuando te tiene que quitar. Que deja que te duela cuando te tiene que doler. Porque eso, hermanos, es una forma de enseñarnos. Vamos a seguir viendo quizá un poquito más de eso. Pero claramente entendemos esto, hermanos. Cada vez que nosotros pasamos un momento de dificultad, un proceso muy difícil, pero muy difícil y muy doloroso, no debemos olvidar que Dios, hermanos, primero es soberano, todopoderoso, pero que también es muy sabio y muy amoroso. Y Dios es bondadoso. Y Dios es fiel. Por tanto, el autor nos dice que junto con esto de aceptar la disciplina, tenemos que ver el hecho de que si somos disciplinados, entramos en la categoría de hijos de Dios, y ese es un privilegio, hermanos, incomparable, inconmensurable, que no tiene ecuanón, ¿cierto? Que no tiene igual. Ser hijo de Dios, ser parte de la familia de Dios, hermanos, es un privilegio inefable, podríamos decir. Siguiendo el autor, entonces, dice, versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. No podemos, ¿cierto?, olvidar, y es importante siempre recalcar el contexto general de los hermanos hebreos que estaban siendo perseguidos por su fe, que habían pasado pruebas, que habían pasado muchos dolores, que habían pasado muchas dificultades, ¿cierto? Y por tanto, entendemos lo que dice el autor cuando dice, esta disciplina de la cual han sido todos partícipes, está diciendo a los hermanos oyentes, hermanos hebreos, ustedes ya han sido disciplinados por el Señor. Ustedes ya son, digamos, de alguna manera, y lo han pasado, entonces son hijos de Dios. Ya es un aliento eso. Pero Él los pone por el contrario. Y pensemos en esto, hermano. ¿Y qué pasa si Dios no nos disciplina? ¿Qué sería de nuestros hijos si nosotros no los disciplináramos? Quizás para los niños, ¿cierto? Tener un papá que no le ponga ninguna regla y que no le diga nada a nada debe ser súper rico, ¿cierto? Papá, quiero comer todos los días chocolate. Papá, quiero todos los días comer hamburguesa. Mamá, no me quiero acostar, quiero dormir cuando yo quiero ver tele todo el día, quiero jugar PlayStation. ¿Qué sería de ellos, hermanos? Que les concedamos todo lo que ellos quieren, en sus perversitos corazones, porque lamentablemente, aunque son muy chiquititos, tienen corazones perversos también. ¿Qué pasaría si es que nosotros que ya hemos pasado ese camino los dejamos ser como ellos quieren ser? Tendríamos a puras personas muy, pero muy malas, hermanos. Llenas, pero llenas, absolutamente llenas de errores, llenas de, podríamos decir, defectos. Y cero virtudes. Esta analogía que hace el autor es muy clara. ¿Qué pasa si a los hijos de Dios, si nosotros como hijos de Dios, ¿cierto?, recibimos todo lo que Dios quiere, todo lo que nuestros perversos corazones quieran, ¿cierto? Porque así algunos de alguna manera interpretan la Biblia cuando el Señor dice que Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Y todo lo que pidamos en su nombre el Señor nos dará. Bueno, entonces si yo quiero serle infiel a mi esposa, el Señor y lo quiero de corazón, el Señor me lo va a dar. Es absurdo, ¿cierto? No está diciendo eso. ¿Qué pasa si nosotros como hijos de Dios recibimos todo lo que queremos de Dios?
es lógico pensar, hermanos, que tenemos un Dios que no nos quiere. Porque básicamente todo eso que nos está, entre comillas, dando, es nocivo para nosotros. Hermanos, si nosotros a nuestro hijo lo alimentamos con hamburguesa todos los días, yo lo estoy intoxicando. Eso no es amar a un hijo. Eso es intoxicar a un hijo. Y por tanto, falta de amor. Olvídense de las pizzas y los completos todos los días. Ahora todos los días legumbres. Los jóvenes. ¿Cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué nuestras mamás, cierto? Generalmente las dueñas de casa, el día lunes, en las costumbres familiares, están todos los días con el lunes de legumbres? ¿Por qué nos aman? Yo sé que a nadie no les gustan las legumbres. Bueno, a ustedes sí, quizás. Pero por amor, porque de alguna manera quieren alimentar bien a sus hijos. ¿Por qué a los niños les decimos a las 9, 10, depende de la familia? Vayan a acostarse, niños, porque mañana tienen que levantarse temprano. Porque si se acuestan a las 3 y si los tengo que levantar a las 7 de la mañana, no van a alcanzar a dormir. Pero como los amamos, queremos que estén descansados. ¿Por qué los corregimos? ¿Por qué los enseñamos? ¿Por qué le decimos por esto no, por aquí sí? Porque los amamos. Porque disciplinar a los hijos es una manifestación de amor. ¿Por qué hacemos cosas como decirle, ¿sabes qué? Te equivocaste, anda a pedirle perdón? ¿Cierto? Porque eso también los forma. Porque eso también, ¿por qué nosotros lo hacemos entrar en conciencia? ¿Por qué lo hacemos decir, sabes que esto está bien, esto está mal, piensa en esto? Porque los amamos, porque nosotros estamos formando seres humanos. Y Dios a través de las disciplinas está formando hijos de Dios. Y los hijos de Dios no pueden ser igual que el mundo. Si nosotros fuera por nosotros, hermanos, seríamos igual que el mundo. Pero el Señor no nos disciplina. Y cuando nosotros nos equivocamos, y que nos vamos a equivocar, y que siempre nos equivocamos, el Señor dice, no, pues está mal. Y ahí es cuando nosotros aceptamos la disciplina del Señor y decimos, sí, me equivoqué, entonces corrijo. Si es que nosotros no recibiéramos la disciplina de Dios, podríamos decir que Dios no nos ama. Pero por el contrario, Dios nos disciplina y es una muestra, hermanos, de amor. Y entendamos esto, puede que esa disciplina nos haga sangrar, puede que sea muy dolorosa. Puede que usted no entienda de por qué pierde lo que puede perder. Pero sí, Dios no deja de ser bueno. Dios está formándonos. Continúa el autor, dice, versículo 9. Por otra parte, entonces, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Fíjense que en términos generales, hermanos, todos tenemos, y estamos hablando en términos generales, no quiero que por favor alguien me diga, pero es que yo no tuve mamá y papá, estoy hablando en términos generales. Todos tenemos imágenes paternas, ¿cierto? Casi todos, podríamos decir, crecimos y tenemos una imagen de nuestro padre. Algunos padres se fueron muy jóvenes. Hoy día en nuestras sociedades, lamentablemente, es algo quizás mucho más raro. Por tanto, quizás hoy día tendría que uno ser más cuidadoso con decir esto, pero en el tiempo en que el autor escribe esta carta, los padres eran una imagen que estaba en la casa, ¿cierto? Era algo común, el padre era respetado, el padre se le trataba de usted en esos tiempos, ¿cierto? Era un ser, digamos, de autoridad importante en la casa. Hoy día, lamentablemente, el tema de la mamá soltera es algo que está masivamente en la sociedad. Quizás la excepción de eso es la misma iglesia cristiana, o la iglesia, vayamos, cualquier tipo de iglesia que hoy día trata de mantener el núcleo familiar. Pero la sociedad hoy día ha estado destruyendo a la familia y por tanto ha estado sacando la imagen paterna, sobre todo con los movimientos feministas, para decir, sacar a la imagen paterna de los hogares. En este tiempo en el que el autor dice, bueno, nosotros tenemos padres y ellos nos disciplinan. Quizás podríamos decir padre y madre, da lo mismo. Pero ellos como imagen de autoridad nos disciplinaban. Y fíjense lo que sucede con esto. Los venerábamos. Y yo creo que quizás usted piense en esto y piense en su papá o en su mamá o no sé, el que fue su imagen de autoridad. Y piense en esto. Nosotros, ¿cómo vemos a nuestros padres? Por ejemplo, un ejemplo. Yo me acuerdo que mi mamá era muy estricta, aparte de ser muy amorosa, pero era estricta. Yo le tenía miedo a mi mamá. Sobre todo cuando iba a reunión de apoderados. Está escondido, pero depende de cómo llega.
La veía más o menos, ¿cierto? La cara cuando entraba a la casa, si venía enojada ya me escondía. Si venía feliz, me acercaba. ¿Por qué? Porque era una imagen de autoridad para mí. ¿Y qué pasa con el tiempo? Tú agradeces eso. Tú ves a tu padre y tu madre, ¡wow! Me saco el sombrero. Y uno los venera, uno a sus padres los ama. ¿Por qué? Porque fueron sabios al disciplinarnos. Yo siempre le digo a La Paz, a ti te molesta muchas cosas, pero tú me lo vas a agradecer. El no es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Y ciertamente el autor nos está diciendo que esto ya pasaba hace muchos tiempos porque es parte de la condición humana. Cuando nosotros somos formados por nuestros padres, después los amamos, los veneramos. ¿Por qué? Porque tuvieron la capacidad de decirnos que no. Porque nos disciplinaban, porque nos enseñaron. ¿Cierto? Y nosotros entonces, cuando vemos esta crianza humana, en la cual cada padre tiene sus, digamos, sus objetivos, ¿cierto? Es raro llegar a ver que cada persona quiere algo diferente de sus hijos. No, que yo estoy criando a mi hijo para que sea abogado o para que sea doctor. Yo quiero criar a mi hijo para que sea un buen ciudadano nomás. Yo quiero criar a mi hijo para que sea un deportista de élite. Cada persona tiene su proyecto de vida en sus hijos. Ahora, lo que debería tener en común el proyecto de vida de todo hijo, de todo cristiano, de toda familia cristiana, es tener hijos cristianos, ¿cierto? El principal objetivo nuestro como padres es tener hijos de Dios. Alguien dijo por ahí, si tu hijo es el mejor doctor, ¿cierto?, del mundo, pero no es hijo de Dios, tú fracasaste como papá. Y es una verdad dolorosa, pero cierta. Si nosotros hacemos de nuestros hijos los seres más brillantes en su materia, pero nos hemos olvidado de mostrarles a Dios, nosotros hemos fracasado. Lo más importante es presentar a Dios. Ahora bien, nosotros los padres, cada uno de nosotros tiene sus proyectos. Y básicamente somos padres, y aquí está la diferencia, somos padres que tenemos corazones perversos. Somos padres que erramos continuamente. Somos padres injustos muchas veces. Somos padres injustos con nuestros hijos, muchas veces. Muchas veces nos equivocamos. Muchas veces nuestros hijos nos reclaman la injusticia y la verdad que, claro, en caliente nosotros podemos decir muchas cosas, pero cuando lo pensamos muchas veces nos equivocamos. Y pocas veces le pedimos perdón a nuestros hijos por nuestros errores. Nosotros somos papás, ¿cierto? Y amamos a nuestros hijos, pero nos equivocamos un montón. Los castigamos injustamente, ¿cierto? Les gritamos muchas veces. ¿Por qué? Porque somos seres, digamos, humanos, que tenemos una tendencia muy clara al error, a lo malo, y por tanto, en nuestro ejercicio de nuestra paternidad, nos vamos a equivocar continuamente. Si es que una persona recibe esta muy amorosa, podríamos decir, muy preocupada disciplina con errores, y aún así la venera, ¿cuánto más debería ser la respuesta a una disciplina de un Dios que no falla, a un Dios que no se equivoca, a un Dios que todo lo sabe, a un Dios que es sabio por sobre todas las cosas, un Dios que es eterno y que básicamente lo conoce todo, un Dios que conoce la profundidad de nuestros corazones? Si es que nosotros veneramos a los padres terrenales, ¿cuánto deberíamos admirar la disciplina de Dios? Lo que hace el autor solamente en este versículo es hacer una comparativa impresionante para que nosotros podamos mirar la disciplina de Dios y verla con ojos bíblicos, entendamos esto, con entendimiento y veamos, hermanos, que la disciplina de Dios es lo mejor que nos podría pasar. Quizás en este contexto se nos vienen a la mente, ¿cierto?, este pasaje de Jesús, cuando las palabras de Jesús, porque si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ustedes siendo malos padres, siendo malos, le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial que está en los cielos? Tenemos que ver la disciplina, hermanos, de Dios con los ojos de un hijo de Dios. Y eso es entendiendo que Dios quiere, anhela y quiere para nosotros lo mejor. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía.
pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Como habíamos dicho, hermanos, cada padre tiene un objetivo en la vida. Generalmente todos quieren tener un buen ciudadano o criar un buen ser humano, ¿cierto? Mientras más virtudes tenga y menos defectos, mejor. Pero la disciplina de Dios es mucho más importante, podríamos decir. Porque como dice el autor, la disciplina que nosotros recibimos de nuestros padres es pasajera, de alguna manera es por un tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos con nuestros padres recibiendo disciplina? Hasta que estamos en la casa. 18, 19 años. Ya generalmente ya los padres después de los 18, ya como tú eres mayor de edad, como que no te ponen mucha disciplina, ¿cierto? Pero una persona, un hijo debería estar en disciplina de la casa hasta que esté en la casa, ¿cierto? Si está bajo el mismo techo uno, ahí debería estar en disciplina. Y no significa que esté con una regla, sino que debería estar sometiéndose a ciertas reglas, ciertos parámetros. Y que si se equivoca debe estar sujeto a lo que su padre dice, el dueño de casa. Por ejemplo, no sé, pues si usted va a salir, sí, a las 9 acá y debería llegar a las 9, porque eso es parte de la regla de la casa. Ahora bien, el autor está diciendo que el tiempo que estamos ahí es corto, y ciertamente es corto, y con objetivos a corto plazo. Porque los objetivos que nosotros queremos son momentáneos. ¿Cuánto van a vivir después de que se van? 60 años más. 60 años más donde vamos a poner en ejercicio, porque vamos a vivir, empecemos los 80 años aproximados, vamos a poner en ejercicio la disciplina de nuestros padres, ¿cierto? Por tanto, si nosotros vemos para qué trabajamos, para generar en ellos más o menos 60 años de conducta, porque pasan a morir. Pero por el contrario, está la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios no es por 60 años. La disciplina de Dios no está observada en virtud, ¿cierto?, de una vida terrenal solamente. La perspectiva de la disciplina de Dios es hacia la eternidad. Es fomentar un camino, como dice el autor, de santidad hacia la eternidad. Es una preparación, ¿cierto?, para lograr la santidad. Como dice, ¿cierto?, la misma Escritura, que nosotros vamos avanzando hacia la estatura del varón perfecto. Porque el camino de la vida es un camino de santidad. Cuando vamos a llegar a la santidad, en el día en que nos vayamos, claramente. Pero la vida, lo que quiere lo que quiere Dios para sus hijos es que sus hijos caminen en santidad cada día más. Y para eso, hermanos, la disciplina es impresionantemente beneficiosa. Porque ¿sabe qué? Nosotros, nuestros corazones orgullosos y pecadores, porque somos así, tendemos a pensar que siempre estamos en nuestro mejor estado espiritual. Pasamos por un momento en que, ¿cierto?, no tenemos penas, no tenemos altos ni bajos, y pensamos que estamos espiritualmente unas máquinas. Pero el Señor en esos momentos nos remueve el piso, nos hace un pequeño terremotito y nos damos cuenta de que no. Y que básicamente lo que estamos es en un estado quizás de hibernación espiritual, en un estado quizás de hasta indiferencia espiritual, y nos damos cuenta que estamos engañando a nosotros mismos, hermanos. Pero la disciplina del Señor muchas veces la usa para eso, para movernos del piso y decir no, te falta, para pulir ciertas áreas de nuestra vida también. Muchas veces el Señor, ve ciertas cosas que nos faltan, que nos estamos quitando nuestra mirada de algo, y el Señor nos disciplina. Porque quiere que nosotros caminemos en santidad. Sucede mucho, por ejemplo, quizás voy a poner un ejemplo, espero que nadie se sienta tocado por esto. Pero, por ejemplo, pasa mucho con el tema del dinero. Yo empiezo a ganar dinero y empiezo a tener una prosperidad económica y de repente me empiezo a dar cuenta que me pongo bien consumista, estoy dándome la vida del oso, ciertamente, pero yo estoy espiritualmente bien porque voy al culto, ofrendo, todo el tema, ¿cierto? Entonces estoy súper bien. Pero no me di cuenta que ya en mí, porque nosotros no nos damos cuenta, que la gran mayoría de mis pensamientos y todas mis cosas estaban en virtud de cómo voy obteniendo y gastando mis recursos, y mi vida se torna en lo económico. Y el Señor dice, bueno, tú partiste súper bien, ¿cierto? Vamos, tu primer amor, como le dice a los Efesios, lo reclama después, estás sumamente bien, pero de repente ya te desvirtuaste, necesito llamarte a terreno, ¿qué vas a hacer? Muchas cosas porque el Señor es sabio. Pero, por ejemplo, es muy probable que, te queme la empresa. Te lleve la empresa y se te incendie la cuestión. Y fue. Porque Dios es el Todopoderoso. Y Dios hace las cosas como Él quiere.
Y ese remesón va a suceder y va a ser ciertamente muy doloroso. Y va a ser terrible, pero va a traer un fruto precioso. Como dice el autor acá, versículo 11. Es verdad, hermanos, dice ahí, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ninguna, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si se te está quitando, si se está quemando tu ídolo, nadie va a estar feliz porque se te queme un ídolo, ¿cierto? Nadie, hermano, está feliz cuando está pasando tribulación. Nadie. Y aquí estamos hablando de alguien que sea un ídolo, pero por ejemplo, Dios te va a mover de diferentes maneras y todas las tribulaciones van a ser dolorosas, en mayor o en menor medida. Pero nunca uno va a estar pasando una prueba, va a estar, oh, que estoy feliz porque estoy pasando una prueba. No, nosotros vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a estar amargados un tiempo, ¿cierto? Vamos a tener que orar mucho, porque generalmente eso es lo que hace la tribulación, ¿o no? ¿Cuándo más oramos? Cuando estamos en tribulación, pues ahí estamos en la rodilla, ¿cierto? Somos tan espirituales cuando estamos en un momento de tribulación. Entonces, claramente, el momento de la tribulación es un momento de tristeza, pero que va a traer un fruto. Como dice ahí, un fruto apacible de justicia. Hermanos, cuando nosotros estamos en la tribulación, ¿cierto? En el problema, que puede tener muchas cosas, hermanos. La disciplina se puede materializar en la pérdida de bendiciones, en la pérdida de accesos, en la pérdida de familiares. En enfermedades, hermanos, en una serie de cosas se puede manifestar la disciplina de Dios. Y en esos momentos, hermanos, estamos en una tormenta, profundamente en una tormenta, figurativamente, ¿sí? Puede que la tribulación en ciertos lados de Estados Unidos sea una tormenta también, pero figurativamente para nosotros es una tormenta. Pero cuando viene esa calma, cuando ya pasa la tormenta, hay una cosa preciosa y espero que todos ustedes que hayan pasado alguna disciplina del Señor, yo también la he pasado. Uno mira para atrás y dice, wow, el Señor ha hecho todo perfecto. Fue muy doloroso lo que pasó, pero el Señor siempre fue bueno. El Señor siempre fue fiel. A pesar de todo lo que sufrí, el Señor siempre estuvo ahí. Nunca se fue. Y me acompañó cuando yo estuve siendo disciplinado. Y me lleva de la mano. Y cuando uno mira para atrás dice, wow, esto trae un fruto de justicia. Trae algo que nos cambia. Fíjense, hermanos, que dentro de las cosas que nosotros vivimos como cristianos y nos preguntan, oye, ¿qué de tu cristianismo? ¿Qué te acordáis más? ¿De qué nos acordamos más cuando vivimos? Muy pocos se acuerdan de los versículos bíblicos. Son re pocos. Pero todos nos acordamos de los momentos de tribulación que tuvimos. Eso nunca lo vamos a olvidar. Y nunca vamos a olvidar tampoco lo que aprendimos en esos momentos de tribulación. El Señor, hermanos, es bueno. La disciplina del Señor es la demostración de amor de un Padre amoroso hacia nosotros. Y a pesar de lo doloroso, hermanos, nunca olvidemos que Dios, hermanos, nos disciplina con amor. A modo de conclusión, quizás para terminar, hermanos, obviamente para terminar, uno de los procesos, hermanos, más complejos, más dolorosos y por lo general más recordados por los hijos de Dios son los procesos de disciplina. Sufrimientos muy grandes, pérdidas muy dolorosas y ciertamente muy difíciles componen una serie de experiencias que muchos hermanos nos han contado o que nosotros mismos hemos vivido. Pero a pesar de lo difícil del momento, algo tienen en común todas estas situaciones. Y es que una vez que las hemos pasado, podemos mirar atrás con gozo, con la certeza de que todo siempre estuvo en las manos de nuestro Dios. Tienen en común el hecho de que todos hemos aprendido algo. En nosotros ha generado un fruto precioso y entendemos que Dios es bueno, amoroso y fiel. La disciplina de Dios es un regalo, ciertamente, una manifestación clara de la preocupación de Dios por nuestra calidad espiritual. Y por tanto, debemos, si somos hijos de Dios, aceptarla, sufrirla, superarla y entenderla mirando a Cristo.
ya que al final del camino podremos ver la inconmensurable sabiduría de un perfecto Dios. Amén. Vamos a orar.